Hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero meditar acerca de un tema súper importante y mucho más para este tiempo que estamos viviendo. Pero bueno, hay muchas ideas juntas, así que espero presentarlas de forma ordenada y ser bien puntual, bien específico. Pero hay muchas cosas. La Biblia habla abundantemente, y Cristo, Jesús, habló abundantemente acerca de el final de los tiempos, cuando todo lo que vemos termine y empiece una nueva etapa, ¿no? Cuando el mundo tal y cual lo conocemos llegue al final. Y Jesús, si bien no fue totalmente específico en cuanto a tiempos y momentos exactos, porque Jesús dice que esto queda solo en potestad del Padre, sí nos da señales, ¿no? Situaciones que nos pueden servir como orientación. Esto está en Mateo 24, en Marcos 13, bueno, en fin, hay un montón de pasajes paralelos en los evangelios donde vamos a encontrar esto. Pero una de las cosas que en Mateo 24 a mí me llaman la atención y es lo que quiero meditar en esta noche. Mateo 24, el título es Señales antes del fin. El versículo 10 a mí me llamó la atención y a partir de ahí unos versículos debajo, además, ¿no? Saliendo del versículo 10, después vamos a ir al tema central que quiero hablarles. Dice Mateo capítulo 24, versículo 10, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y el texto, que muchos tropezarán entonces, que el final de los tiempos, una de las características que podemos reconocer, que Dios nos advierte, fíjese, Jesús lo dijo hace más de 2000 años, como una advertencia, es que muchos tropezarán. Muchos cristianos fieles, muchos cristianos que aman a Dios, van a tropezar, van a caer. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el amor de muchos se enfriará, como dice el texto, se aborrecerán unos a otros, y por eso es una señal de que el amor de muchos se enfriará, por eso tropezarán. Pero además, bueno, va a haber esta multiplicación de la maldad a través de la multiplicación de los falsos profetas, de los falsos predicadores, de falsos maestros, ¿no? Esto también lo dice el apóstol Pablo, y la Biblia es abundante en decir que muchos mentirosos predicarán mentira, aún tendrán en sus manos, este mismo texto dice más adelante, que se levantarán gente aún con la posibilidad de hacer señales milagrosas y todo esto, pero serán falsos. Pero lo que a mí me preocupó por demasía es que yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Y temo por la iglesia del Señor. Temo porque veo ya una multiplicación de falsos maestros, de falsos predicadores, y temo por los que tropiezan, por los que este tiempo los lleve a tropezar, a alejarse, que el amor se enfríe y que pierdan la salvación. Porque el que no persevere hasta el fin no logrará su salvación. La salvación debe ser recorrida en su totalidad. No hay porcentajes de salvación. Yo no puedo recorrer el 70% del camino del Señor y considerarme salvo, un 80%, un 90%, un 95%. El que no persevere hasta el fin no logrará tomar la salvación que Dios nos ha prometido. Y si tropieza antes de terminar la carrera, si no persevera hasta el fin, no es salvo. Entonces, mi corazón empezó a buscar y empecé a leer mucho más de lo que venía leyendo acerca de este tema. Y quiero leerles algunas cosas como un punto, una clara muestra de cómo las situaciones están cambiando
además de las situaciones que usted ve en las noticias que están cambiando, ¿no? Parece que la pandemia fuera la única cosa, hay muchas realidades espirituales que también están cambiando. Porque esto de no poder reunirnos libremente en nuestros templos, esto de no poder ver a los hermanos y muchos hermanos con esto de la pandemia han dejado de participar en los únicos medios que se nos permite participar, en los medios sociales, en medio de las redes sociales, digo, vuelve para mí en mi corazón este temor de saber si el amor de muchos se enfría por la multitud de la maldad, por los falsos maestros, muchos pueden tropezar. Y si no perseveran hasta el fin, si no traspasan el límite y siguen caminando, a pesar de la prueba que nos toca vivir, muchos pueden perder su salvación. Y yo quiero leer un texto que está en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, y quiero mostrarles algo ahí. Es una parábola que Jesús habló y reveló también algo que sucede o sucederá en el fin de los tiempos. Dice Lucas 16, 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y la lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una escena tipo de lo que va a pasar al final de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos la advertencia. Así que teniendo la advertencia concreta, podríamos decir, nosotros decidimos dónde queremos estar. Si queremos estar en el reino de los cielos, a través de aceptar a Cristo en nuestro corazón y reconocerlo como Salvador, o queremos estar en el otro lugar, en el lugar donde Dios no está presente, el lugar donde Dios no planeó que el hombre estuviese. Porque no solamente tenemos la palabra de Dios, sino que tenemos esta escena concreta, explícita, explicada, que hay solo 2 lugares y no hay forma de pasar de un lugar a otro una vez que uno está allí. Pero no es eso lo que yo quiero hablar. Y bendito sea Dios, si usted quiere la salvación, es gratuita y es a través de aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor. Pero no voy a esto, yo voy a la palabra de este hombre, de este rico, que dijo: envía a alguien a predicarle a mis hermanos, para que no vengan a este lugar, al infierno, que ellos sean advertidos. Y el versículo 30 dice que Abraham le responde. Dice, entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Esto es lo que dice el rico. Y el 31 dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La capacidad de arrepentimiento. Estas cosas que están sucediendo hoy, esta pandemia mundial, las consecuencias trágicas sobre la economía mundial,
las naciones realineándose, comenzándose a pelear por el botín que queda, comenzando a haber rumores, ¿no?, de China con cuestiones, los Estados Unidos, Europa, y todo comienza a movilizarse, ¿no? Oír, dice Mateo 24, de guerras y rumores de guerras y todo esto. ¿Qué ha pasado con nosotros, con los creyentes? ¿Qué ha pasado con las personas? Ante la indudable prueba de que el mundo está pasando por una crisis fenomenal, impresionante, incalculada, no predecida por nadie, solamente por el Señor. Nadie viene a buscar el refugio de Jesús, venir a buscar el cobijo de Dios, venir a buscar el amparo de nuestro Salvador. Porque uno podría decir, con todas estas abundantes señales, viendo al mundo que cruje, que gime, ¿no hay nadie que busque a Dios? Que se arrepienta. Pues yo puedo decirle por las Escrituras que para que una persona se arrepienta, no importa la cantidad de sustento, de bases, si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Y aunque tenga todas las respuestas a todas sus preguntas, no va a cambiar si no quiere cambiar. Y no se va a arrepentir si no quiere arrepentirse. Y esto es tan claro, es tan poderoso. Yo le quiero mostrar Apocalipsis capítulo 9. El libro de Apocalipsis es el libro que habla del final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 9. Versículo 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. En el final de los tiempos, los que no se quieren arrepentir, no se arrepentirán. Pero no solamente no se arrepentirán para salvación, tampoco se arrepentirán para progresar en su vida espiritual. Tampoco dejarán la vida que los está destruyendo por buscar la vida eterna. No se arrepentirán ante la evidencia concreta, tampoco se arrepentirán. Y cuando no estoy diciendo que vivimos el final de los tiempos, pero digo, ya hay bastantes señales de que los tiempos se están acortando, de que el mundo va progresando, va avanzando. Y nosotros, no solamente por este pasaje que acabamos de leer, sino por este de Apocalipsis, cuando efectivamente toque la última hora en el reloj de Dios, aún la gente no querrá arrepentirse, aunque tenga toda la evidencia. Por eso la frase del rico a Abraham es comprobada. Él le dijo: anda y envía a alguien a predicar para que se arrepientan. No se van a arrepentir si no se quieren arrepentir. No es por falta de pruebas, no es por falta de evidencias que las personas no se arrepienten, es porque no quieren dejar su vida, su vieja vida, y aceptar el plan de salvación. Apocalipsis capítulo 16 repite esta misma frase, versículos 9 al 11. Apocalipsis 16, del 9 al 11 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Quien no se quiere arrepentir, no se va a arrepentir. No importa la cantidad de evidencias, no importa la cantidad de pruebas de que vivimos y que estamos viviendo en un tiempo que culmina. Tómese de Jesús ahora, tómese de Cristo, aunque yo sé por las Escrituras que en el final de los tiempos
Lejos de ser un tiempo para que la gente venga en cantidades a los pies de Jesús para ser salvo, aún las personas que estaban dentro de la iglesia, aún personas que estaban firmes, no podrán perseverar. Y al contrario, como le leía hoy, tropezarán. Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Jesús, en un momento de su ministerio, mientras estaba predicando, mientras estaba haciendo milagros sobrenaturales sobre las personas que escuchaban el mensaje, en un momento frenó y comenzó a hablar sobre esto que venimos hablando, la falta de arrepentimiento. Capítulo 11, Mateo, versículos 20 al 24. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón, estas son otras dos ciudades extranjeras, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. No, por más que había hecho una abundante cantidad de milagros, habían visto el poder de Dios, no se habían arrepentido en esa misma medida. Dios había sido abundante en probar que Cristo era su Hijo. Sin embargo, la gente, aunque vio las pruebas, no se quiso arrepentir, no quiso cambiar. Y teniendo a disposición la salvación, y teniendo a disposición la gracia de Dios, no quisieron arrepentirse. Lucas capítulo 3 dice algo acerca de arrepentirse. Capítulo 3 del Evangelio de Lucas, versículo 8, es la predicación de Juan el Bautista, el antecesor de Jesús, quien preparó el camino. Dice, hablando y predicándole a sus oyentes: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No hay excusa para no arrepentirse. Estos oyentes de Juan, él sabía que pensaban: bueno, nosotros no necesitamos arrepentirnos, porque somos descendencia de Abraham. Él dijo: no piensen que hay excusa para no arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestra vida lejos de Jesús y tomar la vida nueva que Cristo nos da. Segunda de Corintios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no hay excusa. Uno no puede decir: no, pero yo, mis padres son creyentes. Bueno, no, porque yo conocí la predicación. Alguna vez hice una oración de fe. No, uno, para verdaderamente ser salvo, tiene que desechar la vida antes de conocer a Cristo y tomar la vida que Cristo nos da y vivir conforme a la vida que Cristo nos ha dado, a partir de morir en la cruz, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, como leíamos recién. No hay excusa. Juan el Bautista le dijo: no piensen dentro de ustedes en excusas, en argumentos para decir: no necesito arrepentirme. Ninguno de nosotros tenemos argumentos. Todos nos tenemos que arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús decía en su mensaje: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18, dice que el arrepentimiento es vida. Todo lo malo, todo lo destructivo de nuestra vida lejos de Jesús, que está colmada de malas decisiones, de decisiones egoístas y de decisiones autodestructivas. Cuando llega Cristo, nos presenta la vida eterna, su propia vida nos ofrece para nosotros. Hechos capítulo 11, versículo 18, dice: entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. La vida comienza
cuando yo me arrepiento de mi vida pasada. Si usted quiere gozar de vida eterna, si usted quiere estar seguro, la única seguridad está en Jesús. Y la única forma de estar seguro en Jesús es de arrepentirnos. Escuchar la voz de la palabra de Dios. Escuchar la voz de este tiempo. Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Y saber que el arrepentimiento es la puerta de entrada. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de su vida anterior a Jesús y abrace el plan y el propósito de Dios para su vida. Quiero terminar con esto. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice que el arrepentimiento es una obra base, o sea, comenzamos nuestra vida cristiana con el arrepentimiento y lo desarrollamos a través de nuestra vida. Pero yo quiero finalizar con esto. Segunda de Pedro. Este es el último pasaje y perdón, me he extendido un poco más. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Escuche, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntase de su vida antes de Jesús y tómese de Cristo con toda la fuerza de su ser en este tiempo difícil, porque caminamos y transitamos tiempos complejos. Como leíamos al principio en Mateo 24, donde aún los creyentes se enfriarán, aún creyentes tropezarán, y si no logramos perseverar hasta el fin, no lograremos tomarnos de la salvación. Así que, como mensaje final quiero decirle, Cristo, Dios, no quiere que ninguno perezca, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro lugar, conquistado por Jesús, es el cielo, es la vida eterna. Así que por favor no deje pasar la oportunidad, viva en plenitud, viva en Jesucristo. Que el Señor le bendiga.